El arreglo files siempre trae algo si han hecho el envío del formulario, aunque esté vacío, aunque el archivo esté dañado. Y ese es el problema. Entonces yo no puedo decir simplemente files de la clave foto. Tengo que usar otra cosa, pero lo que yo voy a hacer para que no le genere ruido mental, por ahora lo voy a sacar el control, por ahora. Y si tengo el usuario y la clave, voy a hacer un mostrado de lo que viene en files. ¿Para qué? Para que de ahí decidamos qué campos o qué segundas claves de ese arreglo, porque es como un arreglo matriz, vamos a necesitar controlar y las que vamos a usar. Entonces lo que van a hacer acá es printr de files. Quiero ver, de file, no vamos a hacer todo. De files para la clave foto. Entonces quiero que hagan esto. Estas preguntas de lo negado de Enti y hagan un printr, que el printr ¿qué hace? Me muestra el contenido de un arreglo. Lo vamos a probar. ¿Ustedes ya lo han hecho? Sí, a mí me dio algo que dice array, name, bueno, el nombre, punto web, sale. Bien. Vamos a poner una clave acá. Vamos a subir una imagen que trae el enunciado. Tema 4. Tengo una imagen de prueba. La subo. Y vamos a analizar qué nos da eso. Bien, es lo esperado. Miren. Me muestra que el array, es más, capaz que puedo mostrar el array completo, sin el subíndice. Ahí está, ahí me gustó más. Acá me muestra que es un arreglo y que la clave de ese arreglo, la clave principal, porque es como un arreglo que a su vez adentro tiene un arreglo, era foto. Tiene un array asociado y por eso si yo tuviera, por ejemplo, mandara una foto, un PDF y otra cosa más, yo tendría el índice foto, el índice de si que fuera texto y así. ¿Y qué me importa de esto? La información que tengo de la imagen. Me dice que para el índice foto tiene un name, donde aparece el nombre original de la imagen, imagen1.jpg. Un type, donde me dice que es de tipo image JPG. O sea que me dice qué tipo de archivo es. Pero tengan en cuenta que la extensión viene en el name y en el type viene algo que no es la extensión, sino el tipo. Para que no busquemos donde no hay. Después, vamos a hacer un poquito más grande, viene el temp name, que es la ubicación temporal de mi archivo en el servidor. ¿Qué quiere decir temporal? Que está como en una nebulosa hasta que yo la ubique definitivamente o lo ubique a ese archivo en un lugar del servidor. Ese diría es lo único que el PHP sabe de ubicación. No sabe dónde estaba esta imagen antes. No sabe que estaba en mi disco rígido en determinada carpeta. No lo sabe. Pero sí puede saber que está en este lugar temporal, que es la TMP, viene de temp, que es temporal en inglés. Y tiene un nombre raro y una extensión .temp. Además tengo un campo de error que me va a avisar si hubo algún error. Y tengo un size, que es el tamaño del archivo medido en bytes. De todo esto, a mí me sirven ciertas partes. Si vamos a ver las funciones de imagen, de movimiento de imagen, a mí me dice la función que hace el movimiento desde ese lugar temporal hacia el lugar definitivo, se llama moveAbloadedFile. ¿Sí? Entonces, si yo lo... Miren para que veamos de dónde viene. Si ustedes no son duchos con el inglés,
mover, digamos, la ubicación del archivo sería. Mira lo que te dice si yo lo separo sin los cosos. Mover Ah, archivo bien. subido. O sea que sí o sí, esa función te toma el archivo que ya está en algún lado del servidor subido, en un lugar temporal. Entonces, esta Pero parece para que eso hace falta la ubicación, profe. Esa que para, acabamos de ver, ¿verdad? para TPM. eso yo necesito la ubicación, dice desde y hacia. El desde es de dónde esta función toma el archivo para hacer el movimiento final. Y lo único que ve es el lugar ese temporal, porque la función te dice del archivo subido. Si me dijera otra función que sea move client file, yo podría saber dónde está en la carpeta del cliente, pero no tiene esa finalidad. Me dice del archivo que ya está subido, que ya está en el servidor en algún lado. Entonces el origen o from, no es la traducción from origen, pero lo tenemos así, tiene la ubicación temporal. Y el to, que es hacia, o el destino que vamos a decirle, va a tener el nombre final del archivo en la ubicación final dentro del servidor. Supongamos que yo ahora subo la foto, se llama archivo 1, y yo no le digo nada, pero le digo que va a estar en la carpeta IMG, ahí va a tener que decir toda la ruta del punto barra IMG barra imagen 1.jpg. Ese va a ser su nombre final. Pero si a mí me dijeran en el medio, che, hay que cambiarle el nombre, tiene que contener el nombre de usuario y además la extensión, yo pondré barra img barra, por ejemplo, mruiz.jpg. O sea, lo voy a armar al nombre final con ubicación y todo. Para el nombre final, el gran problema que tenemos es que si suben imágenes o si suben texto, lo que sea, tienen distintas extensiones. Yo tengo texto JPG, BMP, PNG, y entonces yo no puedo suponer que yo le puedo poner de prepo la extensión, sino que siempre va a venir del nombre original. Ya vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, entendiendo esto del move a bloody file, y yo tengo que mover el archivo, falta un detallito más. ¿Qué controlo yo para saber si me ha llegado el arreglo? Voy a controlar mayormente el size. Si ese size viene 0 o ese dato no viene, quien me puede detectar si viene 0 o no está viniendo el dato es la función negado empty. Pero del size de la foto. O sea, la clave size asociada a la clave foto. ¿Cómo se escribe eso? Y es por eso que yo he borrado la condición para agregarla ahora. Se escribe así. Le escribiremos negado empty, porque quiero saber si no está vacío, y le pondré del arreglo files la clave que venía del formulario, que se llamaba foto, pero además, como esto es una matriz donde la fila es foto y la columna es size, porque yo lo puedo imaginar esto como si fuera una matriz en una tabla en Excel. Para la fila foto, que ese era el name, ese es un índice. Para la fila foto, o si quieren, vamos a hacer mejor. Suponte que es el título de la fila. Y esto se llama el name. Entonces, para el name foto, yo quisiera ver el size. O sea, yo tengo acá name. Tengo temp name, que es el nombre temporal que está en el servidor. Tengo size. Entonces le puedo decir, ok, para la fila foto, en la columna size va a tener un valor. Decime qué hay. Cuando la foto viene y no está dañada, va a tener un valor distinto de 0 positivo. Si acá habían subido un archivo en el mismo name photo, pero hubo un error o lo que sea, me aparece como que está 0.
No me llegó nada, ¿sí? Entonces, es una matriz cuya fila foto yo le puedo analizar la columna size o la columna temp name o lo que sea. A mí me sirve el size porque me puede detectar que venga cero o que no venga, que no me mandó la imagen. ¿Cómo hago eso? Le digo, en, a la, en la matriz files, para la fila de la foto, fíjate que viene en la columna size. ¿Sí? Entonces ahí le digo, con estos dos índices, le digo tal fila y tal columna. ¿Sí? Y si esto me da algo que existe y que no es cero, listo, tengo el arreglo. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que controlar. Ahora, hasta acá no cambió nada porque simplemente cambió la condición. Sigue estando todo igual. Ya no tengo que mostrarlo así, sino que tengo que empezar a trabajarlo para mover el archivo, porque hasta ahora hicimos el control, que era el apartado 1A, el 1B es mover el archivo. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a dejar esto para verlo si hace falta los campos. Y digo, bueno, tengo que usar una función de mover. Si se quieren acordar de memoria, se acuerdan y si no la copian. ¿Qué les recomiendo yo? Que copien, porque nos ha pasado la clase anterior que nos hemos equivocado en un nombre de variable. Imagínense cuánto nos podemos equivocar en nombre de funciones y en un nombre de variable que habíamos puesto nosotros. Yo, por ejemplo, me equivoqué. Entonces, agarramos y copiamos y tratamos de ir editando según lo que entendamos. Yo digo, move uploaded file. ¿Quién es el string desde el cual yo voy a mover la imagen? Esto va a ser, vamos a decir origen, pero vamos a saber quién es el origen. Vamos a hacer una variable. Y con ustedes vamos a no adivinar, descubrir cuál es el origen. Dentro de estos datos, ¿cuál es el origen de la ubicación que puede ver PHP cuando ya lo tiene en el servidor para ser procesada la imagen? ¿Dónde está el origen? TMP. Exacto. Está acá. Entonces, yo le voy a decir, ok, en files, recordemos que teníamos un elemento de name photo, eso viene del formulario, y necesito que me dé el temp name. Yo creo ahí con eso voy a tener el nombre original de ese servidor en el que está temporalmente, ese lugar que está temporalmente en el servidor mi archivo. Entonces ya tengo el origen. No hay que hacer muchas cosas, directamente es eso siempre. ¿Hacia dónde lo voy a mover? Sí va a cambiar. Porque ahora me dicen, tenés que moverlo con el nombre original. Ah, muy fácil, tomo el nombre original y ya está. Esa va a ser la versión 1, moverlo con el nombre original. Entonces, eso para nosotros va a ser el destino del archivo. ¿Sí? Está bien, yo tengo en el destino, una de las cosas que tengo es una ubicación, que ahora la vamos a completar, esto es texto, no es variable, una ubicación, y lo vamos a tener que concatenar, en este caso particular, con el nombre del archivo original. El nombre del archivo original, ¿dónde estaba? Vamos a ver el arreglo. ¿Dónde está el nombre del archivo original? Name. Exacto. Acá en name tenemos ese nombre. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a agarrar el arreglo de la imagen y le vamos a decir que aparte de agarrar ese índice, agarre la columna name. Pero no puse la ubicación todavía. Entonces la ubicación va a ser una carpeta o una ruta para llegar a la carpeta. Y hay una cuestión. Si yo voy a las carpetas del examen, no tengo la carpeta IMG. Y me dice
que tiene que moverse hacia la carpeta img. Y un pequeño detalle, la función no puede mover hacia una carpeta que no exista, va a dar error. Hay que usar mkdir. Exacto, pero si vos usas mkdir cuando ya existe, también te va a dar error. Entonces hay que verificar que si no existe, la creo por primera vez y recién la voy a poder mover a esa carpeta. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a la hojita permitida y decimos que podemos usar file exist, que para nosotros va a ser preguntar si una ubicación existe, pero a mí no me sirve si la ubicación existe, así nomás. Yo podría preguntar si la ubicación no existe, créame una carpeta en esa ubicación. Entonces, ¿por qué? Porque si lo hago por existe, si existe no hago nada y si no la creo. Y el si no, cuando hay que hacer una sola cosa, es preferible que cambiemos la condición del if para que vaya a hacer una sola tarea y no la haga en el si no. Es desprolijo hacer un if que no hago nada en la parte verdadera y que hago lo que tengo que hacer en la parte falsa, no está bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar la función esta y la vamos a usar junto con un if. El if siempre va a entrar por lo verdadero, a hacer, y después en el else entrará por lo falso. Entonces yo le diré if file exist, ya lo vemos. Si existe, ¿qué? Un string que tenga el nombre del archivo, que en realidad para nosotros va a ser el nombre de la carpeta, porque el archivo sí lo puede crear la función de mover. Entonces yo voy a decir, si la carpeta no existe, negado si existe, entonces ¿qué va a hacer? Si no existe esta función, como retorna verdadero y falso, fíjense que retorna booleano, como retorna booleano, yo le puedo decir si no existe, porque acá cuando no existe me va a dar falso y con la negación me va a dar verdadero y va a entrar por acá. Entonces, cuando no exista, ¿qué? La carpeta, y esto puede estar en una variable o puede ser el string armado ahí, que sería punto a punto barra img. Detalle. Para preguntar si la carpeta existe, yo simplemente voy a poner hasta el nombre de la carpeta. Cuando vaya a usar la ubicación de esa carpeta, sí la tengo que usar con barra para poder agregar después el nombre del archivo. Entonces digo, si la carpeta esa no existe, voy a crear esa carpeta. mkdir es una función que hace creación de carpetas. Make dir, hacer directorios o crear directorios. Y la puedo hacer en la misma ubicación, punto barra img. Recuerden que yo estoy en el archivo procesar, por lo tanto yo tengo que salir de la carpeta PHP y ahí nomás ingresar a la carpeta imagen. Si yo tuviera en index, no tengo que salir, diría directamente imagen. ¿Sí? Tengan en cuenta siempre dónde están y de ahí cómo se mueven. Entonces ahí creo la carpeta que ahora vamos a comprobar y le digo, voy a crear una variable que se llame carpeta y ahora que ya existe, voy a usar ese nombre. Yo lo puedo poner todo en variables y usar las variables o lo puedo poner todo como string. Cuando la voy a usar a la carpeta, que la voy a usar acá, carpeta. Sí o sí para usarla a esa ubicación tengo que agregar la barra. Porque si no, cuando yo vaya a concatenar con un nombre de archivo, no va a encontrar una secuencia de carpeta y un archivo, sino que va a encontrar todo pegado. Y ahí sí, de esta manera, carpeta, voy a tener punto barra, imagen barra y el nombre imagen 1.jpg, que es lo que yo quiero con el nombre original. Esto lo podemos probar. Yo lo voy a probar y lo voy a dejar después puesto para que ustedes lo hagan. Y yo puedo verificar si se ha podido mover la imagen. Ponerle que se llame Veri.
o lo que quieran, pero una variable donde guarden un true o un false, que es lo que puede hacer esta función. Una vez que mueve el archivo, me manda un mensaje de verdadero o falso para que yo verifique si se pudo mover. ¿Sí? Vamos a ver. Yo lo pruebo y después volvemos. Estoy en procesar. Acá la tenía la imagen, pero faltaba el pedazo de código que la mueve. Ahora lo voy a probar de nuevo. No hay nada nuevo, pero si voy a la carpeta del tema, ya está en la carpeta img que no estaba. Ingreso y veo si hay un archivo ahí que se llama imagen1.jpg. Entro. Y ahí está. Se movió. Esta es la versión básica. En un segundo hacemos un salto y hacemos la versión un poquito más compleja. Tratemos de que eso funcione. A mí me sale un error, dice parse error, syntax error. A mí también. En Mostrame, línea 2. mostrame, Maximiliano. Error. Creo que lo que lo leyó es el mismo error que tengo. Mostrame. A ver, ahí muestro. Ahí se ve, ¿verdad? Espere un ratito. Bien. Está cargando, está cargando, está cargando. A ver, agrandarle la página, hace con una ruedita o hacerle zoom, dice. Unexpected TikTok, el signo de admiración en la línea 2. Vamos a ver la línea 2 de procesar. Amplialo. Negado en. Ahí. Negado enti, negado enti. Fíjate. Después de clave, te falta Sí. un doble ampersand. Doble ampersand. Sí. Sabe que estoy adivinando, no estoy viendo el texto. Bueno. Y ahí está. ¿Y espacio? Ahí. Fíjate. Ya te digo. Probalo ahora. Y ahora le vemos el código de Valentina. ¿Y ahora? Ahora, undefined constante ubicación, porque te acordás que yo hice un cambio y he reemplazado esa palabra ubicación con la variable con la carpeta. ¿Cuál era entonces? ¿Viste que has creado la variable carpeta? Carpeta. Ahí va. Ya lo solucioné. Me faltaba lo mismo que él. Buenísimo. Ahí está. Y ahora anda a ver tus carpetas si ya se ha creado y si ya se ha movido la imagen. Sí, se creó y seguramente se movió. Ahí está. Perfecto. Yo he subido algo que tenga la compu. Bien. Bien. Todo. Vamos a continuar entonces ya los dobles funciones. Sí. Ahora, acá el enunciado me dice, ya hemos verificado que llegaban los datos, hemos movido la imagen, hemos cubierto el caso de que la carpeta no exista, si no me hubiera saltado un error. Y ahora tenemos que guardar, en un archivo de texto de nombre usuario txt, el usuario, la clave y el nombre de la imagen. Antes de esto, o sea, antes de que lo larguemos a funcionar por primera vez, vamos a hacer una corrección. Pero ahora hagamos esto que dice ahí. Entonces, tema nuevo. Recién hemos movido un archivo. Cortamos el tema y vamos a otro tema. Creación de archivo de texto plano guardado en el archivo de texto plano. Entonces, subo un poquito y dice todas las funciones de texto, de creación de archivo de texto plano. Lo vamos a leer porque le tenemos que entender para después no perdernos en el orden y cuándo uso cada uno. Lo primero que hacemos es usar una función fopen, que lo que hace es, según una cadena con la ubicación de un archivo de texto plano y otra cadena con el modo de apertura, a mí me crea una variable de tipo resource, que si lo traduzco es un recurso, pero para nosotros significa que va a crear una variable que va a tener un canal de comunicación entre el PHP y un archivo de texto. Entonces, ese canal me va a servir porque fíjense, yo creo algo de tipo resource y después todas las otras funciones usan por lo menos esa variable de tipo resource, que ya vamos a ver cuál es dentro de un código.
Entonces es muy importante crear esta variable para poder usarla a lo largo de todo el resto de las funciones. Ahora, ¿qué me tengo que acordar? Que hay distintos modos de apertura. Lo puedo abrir para el modo A o append, que es para agregar. Y es en el caso de que a mí me piden que guarde todas las veces que carguen algo en el formulario, yo las vaya guardando y vayan quedando las anteriores más la nueva. En el caso que lo abra como R, quiere decir que ese archivo se va a abrir solamente para leerlo. ¿Leerlo para qué? Para buscar algo, para hacer un listado, para llenar una tabla con esos datos, pero solo lo leo, nunca le voy a guardar nada. Y el modo W, a diferencia del modo A, no agrega, sino que reemplaza, guarda. ¿Qué quiere decir? Que si yo te había guardado en algún momento el nombre y la clave de un usuario, y yo vuelvo a guardar el nombre y la clave de un usuario, va a guardar solo el último y va a borrar la anterior. Entonces siempre me voy a quedar con una fila, y en cambio con A yo me puedo quedar con varias filas de datos guardados. Después tenemos X, que nosotros no usamos, que viene de execution o ejecución. Y después vienen las variantes de las mismas que ya hemos visto, pero con el más. ¿Qué le agrega el más? Poder hacer la otra tarea que no hacía. Por ejemplo, el append con más, aparte de agregar, podría agregar y leer, pero nosotros no trabajamos así. El R más podría leer y escribir, pero nosotros no trabajamos así. Y así le va agregando otras funcionalidades que el parámetro sin el más no tiene. Pero normalmente trabajamos con A y con R. Y solamente cuando me dicen que se guarde solo el último ingreso, vamos a W. Si no, en general tenemos que suponer que es A o R. Después, una vez que tenemos eso abierto, vamos a crear una variable. Cuando ustedes vean que hay una devolución que no es booleano, quiere decir que sí o sí eso va a tener que estar guardado en una variable, porque no es opcional. El booleano que hace que yo pueda hacer controles sobre lo que pasó, si se pudo o no se pudo, pero si yo tengo resource, tengo string, tengo otras cosas, significa que debería asignarlo en una variable para poder usarlo. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer esta parte. Vamos a abrir un archivo, porque en el apartado 1C me habla de guardar un archivo de texto. Y entonces, una vez que hago todo esto, podría decir, controlar que si se ha producido el movimiento de la imagen, o sea que si realmente ya la tengo en el servidor, me guarde el nombre de la imagen. Y si no se ha producido, no me guarde nada. Porque ¿qué pasa si yo no la pude mover y tengo guardado el nombre de la imagen? Va a haber una inconsistencia porque va a haber un nombre de una imagen que no está. Lo recomendado es trabajar con un control que diga si eso trae true, si se pudo mover. Y para decir que si trae true, es lo mismo que poner un if que controla los true. Si tiene true, entra por acá. Entonces yo no lo tengo que poner, ¿es igual a true? No, simplemente le digo, fíjate que traigas un true. Si traes un true, vas a entrar por acá. Si eso existe, yo diría que el nombre de la imagen a guardar no lo tengo todavía separado, porque lo usé en otra cosa, pero el nombre de la imagen a guardar sería el que yo haya decidido que está junto con el nombre de carpeta. Si en este caso yo he dicho, el nombre es este, yo podría decir acá que el nombre es ese y me muevo a lo largo de todo el código con el nombre. ¿Sí? Ahora, si cambiara en algún punto cómo es el nombre, me conviene tenerlo en variable para que yo cambie la parte de cómo obtengo el nombre y no dónde lo uso después. Entonces yo digo, como yo quiero guardar el nombre solamente y no la ubicación definitiva, porque se supone que yo sé dónde va a estar, voy a trabajar con el nombre sin la ubicación de carpeta. Y entonces le digo, bueno, si se pudo mover el archivo, perfecto, úsalo. Pero yo le decía, no estemos usando el si no,
para hacer algo y en el sí nada. Porque digo, si se pudo mover, tengo que guardarlo al nombre. Y si no se pudo mover, tendré que guardar en el nombre algo en blanco, porque este nombre que yo he creado acá no me va a servir, porque esa imagen no va a estar ese nombre no va a estar en físicamente una imagen guardada. Entonces, ¿qué me conviene? Decirle negado. Si no se pudo verificar que se movió la imagen, al nombre, que en su momento tenía un nombre específico, déjalo en blanco. ¿Por qué? Porque si yo cometo el error de que el archivo no se movió y yo lo guardo el nombre del archivo, después cuando esté listando va a buscar un archivo que no existe. Ustedes dicen, profe, no me voy a acordar todo esto. Puede que no y puede que algún ojo bondadoso diga, bueno, está todo bien, pero piensen en la consistencia del ejercicio. Guardo un nombre de una imagen que nunca se movió. No deberíamos. Supongamos que no lo hacen y seguimos con la siguiente línea. Por Dios, no, profe, me está mareando. Tranqui. Saltamos de Move Uploaded File y decimos, tengo que crear algo que voy a guardar en un archivo de texto. ¿Qué me convendría hacer primero? Abrir el archivo de texto. Entonces yo le puedo dar cualquier nombre a la variable que va a tener ese archivo de texto asociado, pero yo le voy a llamar archivo para que no nos perdamos. Después de eso, voy a ver la función, la voy a traer porque no me acuerdo, y tengan en cuenta de no bajar al mínimo la cantidad de errores de tipeo. Si puedo copiar y pegar el nombre de la función, mejor. Y ahí analizo. Bueno, fopen me pide una cadena que tiene el nombre del archivo. Si yo lo guardé bien y si está, ¿dónde debería estar el archivo? A mí me dice que va a quedar finalmente guardado en usuarios TXT. Yo reviso si hay una carpeta donde podría guardar eso y me dice que hay una carpeta TXT, que ahora no tiene nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, el nombre del archivo va a ser, yo estoy en PHP, /txt barra y ¿cómo se llamaba? Usuarios TXT. ¿Sí? Yo le tengo que dar la ubicación total. Como yo no le digo que verifiquen, ustedes suponen que la carpeta ya existe. Entonces usan directamente desde PHP, tendría que salir un lugar, entrar a la carpeta TXT y voy a trabajar con el archivo de texto usuarios TXT. La función fopen solamente requiere que exista en la carpeta, no requiere que exista ese archivo previamente, entonces ahí lo va a crear. Después me dice, necesito un string mode. String quiere decir, va a ser cadena. Si dice va a ser cadena y yo no lo voy a poner una variable, le digo, ahí va la cadena. Bueno, para que yo no me olvide que ahí va una cadena. Y entonces digo, ¿cuál era el modo de apertura para yo poder guardarle un texto? Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está el apunte? Acá. ¿Cuál es el modo de apertura que yo voy a usar de todos estos para guardarle y tener todo el listado de usuarios después? A, R, W. ¿El W? ¿O no? No. De apertura sería... Apertura son todas aperturas. Sí. Pero apertura para agregar, para leer o para escribir. ¿Ah? Porque quiero agregar. Quiero que se queden guardadas todos los datos porque dice el archivo se llama usuarios. Entonces tengo que tener todos los usuarios que alguien guarde. Entonces, en ese momento he creado algo de tipo resource. O sea, he creado un recurso. Un recurso de todo lo que está afuera. Una base de datos también es un recurso. Entonces digo, ok, abrí mi archivo de texto para agregarle. ¿Qué le voy a guardar?
Tengo que armar una línea. Yo le voy a llamar línea, que después va a ser una línea dentro del archivo de texto. Esa línea me dicen que tenga el nombre del usuario, que eso lo tengo acá. Lo puedo pasar a una variable para hacer más prolijo y darle mayor comprensión. O lo uso de acá. Me dice el nombre del usuario. Y tienen que estar el nombre, la clave y la foto, tienen que estar concatenados o unidos con signo de punto y coma. Entonces le digo, concatena con una cadena que tenga el punto y coma y volver a concatenar con el nombre de la con la clave, y la clave estaba en ese arreglo, y volver a concatenar con el nombre del archivo, acá con punto y coma primero, y eso se concatena con el nombre del archivo. El nombre del archivo que yo guardaré, en este caso será el nombre original, y en otro caso será el nombre vacío porque no le podemos ver, pero igual lo guardo. Entonces le digo, es la variable nombre. Finalmente, yo lo he puesto en una sola función, pero tenés que corregir la hojita permitida. Cuando yo quiera escribir esa línea, guardarla en un archivo de texto, tengo que agregarle sí o sí esta constante que se llama PHP EOL, que significa PHP fin de línea, end of line. No me tengo que olvidar porque si no armo la línea con eso, nunca lo voy a poder levantar después de manera cómoda. Se va a levantar como pueda, o sea, levantar todo el archivo junto, pero no línea por línea. ¿Eso qué me hace? Me agrega al final de cada línea un salto, de manera tal que cuando yo use una función para leerlo, lea hasta ahí y yo trabaje con eso hasta antes del salto. Como decía en el elemento, hasta la marca de fin de línea o marca final. Bueno, esto es una marca de fin de línea y habrá después una marca de fin de archivo que no lo agrego yo, pero que lo encuentra. Entonces, hasta ahí armo lo que quiero que aparezca en el archivo de texto. Va a aparecer el usuario, punto y coma, la clave, punto y coma, y el nombre de la imagen, y voy a terminarlo con un PHP all. Eso lo tengo que volcar en el archivo, porque lo abro el archivo, lo dejo ahí abiertito, armo lo que quiero guardarle y lo tengo que poner a esa línea en el archivo de texto. Que yo me gusta más por el hecho ese de poner. Tengo para usar fwrite, que es para escribir un archivo de texto, o fputs. Los dos son sinónimos. Y el fputs es, a mí me gusta de decir, agarro la línea y la meto en el archivo de texto. Entonces yo uso fputs. Si quieren usar fwrite, es exactamente lo mismo. Entonces digo, fputs resource. ¿Quién era el resource de todo esto? El CXT. Pero la foto. ¿O no? No. ¿En qué variable está ahora la asociación con un recurso? Recuerden que el recurso era todo lo que estaba por afuera del archivo PHP. ¿Cuál es la primera vez que aparece un recurso como tipo de dato? Cuando uso ¿qué función creo un recurso? fopen. Exacto. Entonces voy y reviso. Acá uso fopen. Entonces, cuando me dice un resource, se está refiriendo a esta variable. Entonces borro el tipo de dato, borro el nombre de la variable por defecto y pum, va el archivo. Después me dice, tenés que pasarle también un string. ¿Y dónde tengo una cadena que es la que quiero guardar? En línea. Exacto, venís acá, lo copias y lo pegas. Entonces, si uno va analizando lo que tiene la hojita permitida, se puede guiar viendo los tipos de datos que va manejando y todo lo demás.
Vamos a ver si funciona. Después habría que cerrar el archivo y eso, pero ahora podemos ver si funciona. Entonces vamos a ir acá y ahora van a probar ustedes. Yo voy a recargar esto y como lo tiene el archivo todavía, va a hacer todo lo demás. Si no hay error. Supuestamente no. Me voy a buscar la carpeta. Se ha creado este archivo hace unos segundos. Fíjense, la 2124. Lo abro. Y tiene el dato del usuario, punto y coma, la clave, punto y coma, la imagen. Ahí estamos. ¿Sí? Ahora necesito que prueben que ande eso. Sí, me funcionó a mi profe. Sí, Buenísimo. sí funciona. Bien ahí. ¿Dudas? ¿Dudas de por qué lo hicimos así? Fputs. Sí. Fputs, si vos te vas a la hojita permitida, te dice que va a recibir un recurso y una cadena. El recurso, estábamos viendo con Maxi, de que se lo crea por primera vez acá. Porque después reciben. Este es el único que genera un recurso. Y ese recurso se genera con fopen. ¿Cuál es la variable que se usó con fopen? Entonces tu recurso es este. Por eso va como parámetro acá. Entonces vos siempre analizás la hojita permitida. Che, ¿con qué función he creado un resource? Ah, acá. Entonces, cuando use esta función, yo después le paso el nombre de función de variable que usé para eso a fputs. Y en este caso es archivo. Después me dice, necesito un string. Ese string de fputs, si ya tengo el archivo, le tengo que decir que quiero guardar en ese archivo. Y eso que quiero guardar es una línea de texto armada con todos estos datos. Y por eso funciona así. Ah, te quedó esta relación de que esto es algo de tipo resource y lo único Sí. que te hace de tipo resource es fopen. Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto, de nada. Y ahora vamos a hacer una modificación que no es el tema de parcial, pero que podría ser otro tema de parcial porque yo sí lo hice. Que es lo siguiente. No recuerdo si ha entrado. Tendría que ver. Denme un segundo. Si no ha entrado, le estoy diciendo de más. Puede verificar que un dato cumpla con algo o puede generarme un resultado que yo voy a usar después. Y en este caso quiero que me renombre el archivo y lo voy a usar por acá. Vamos a agregar esto, no está en el enunciado, pero tiene que ver con otros posibles enunciados. Crear una función de nombre renombrar archivo que reciba el nombre de un archivo y el nombre de usuario y devuelva un nuevo nombre formado por el nombre de usuario y la extensión del archivo original. Ahí, este podría ser otro tema, como digo, si yo he visto que hay temas que hacen eso, que hacen funciones. Y lo que nosotros vamos a hacer es, para tener claridad, acá armar el llamado a la función y después ir a desarrollarla en el archivo de funciones. ¿Sí? Entonces, yo necesito que el nombre de mi función se arme con el nombre original y el nombre de usuario. Entonces, mi nombre, yo voy a decir que acá voy a crear una función de nombre renombrar archivo que va a tomar, si lo sigo en orden, el nombre de un archivo y el nombre de usuario. Entonces, el nombre del archivo es este, coma. El nombre del usuario lo saco de post de usuario. Después de la comita acá. Pucha. Y fíjense que mi código, si yo usara una función que se llama renombrar archivo de esta manera, seguiría funcionando bien. Por eso yo le sugerí que cuando hablemos del nombre, lo pusiéramos en una variable para usarlo acá, y el destino también lo armamos con ese nombre en una variable. No me importa ahora qué pasa, pero yo sé que si recibo
el nombre del archivo original y recibo el nombre de usuario, me va a dar en algún momento en la función lo que yo quiera. Que en este caso va a ser un nuevo nombre que tiene el nombre de usuario seguido de la extensión original. Entonces acá no va a cambiar nada más del código. Me voy a funciones y voy a crear una función. Vamos despacio porque este es un tema evaluable y es tema nuevo. Vamos a escribir función, porque así se empieza. El nombre de la función que se llama renombrar archivo. Paréntesis, las llaves van abajo. En cambio en while y en if las llaves van al costado, la primera. Y dice renombrar archivo. ¿Qué va a recibir? Acá yo ya no le digo nada que ver con los arreglos del otro archivo. Le digo nombres de variables que yo sé que van a traer algo que está en un arreglo y ya no es arreglo, ya es un texto. Entonces voy a decir supongamos, nombre archivo y el usuario. Acá se llaman de esa manera. En el otro archivo se llaman como quieran. Lo que sí importa es que coincida el orden y el tipo de dato. Si yo digo que le voy a pasar dos cosas que eran string, acá voy a trabajar como si fueran dos strings. Y nada más. Si fuera que le digo que le paso un entero, acá tengo que suponer que lo que venga en ese lugar va a ser un entero. Y así. Entonces le digo, tengo el nombre del archivo original. El imagen1.jpg. Y un nombre de usuario que puede ser mruiz. Ahora, ¿cuál es nuestro problema al renombrar? Que yo tengo que poder individualizar la extensión del archivo. Para eso, yo tengo que pensar el siguiente escenario. El más sencillo que se llamara, por ejemplo, imagen1.jpg. De 10. Agarro el nombre original, que es ese, y lo desarmo en dos partes y me quedo con la última, que va a ser JPG, y ya tengo la extensión. Sí, muy lindo. Pero imaginamos otro caso, imagen 1.jpg. ¿Por qué punto? Porque el punto era parte del nombre por alguna razón. ¿Sí? Me ha permitido guardar el puntito como parte del nombre. Si yo acá separo, me va a quedar este pedazo, el del medio que va a estar vacío y la extensión al final. Y ya no es simplemente, por ejemplo, en la posición, como acá que va a ser la posición 0, por ejemplo, y en la posición 1. Acá tengo la 0, 1, 2. Y si se han sido tan como es que han puesto 1.mi.foto.jpg, estamos en el horno, porque tiene 1, 2, 3, 4 partes y yo me tengo que quedar con la última. ¿Sí? Entonces tengo que pensar en poder cubrir todas esas situaciones para poder sacar la extensión. Como patrón estamos viendo que siempre es la última posición, pero ¿cómo puedo saber la última posición de algo? Si va a variar, si puede ser 1, 2, 3, 4. ¿Con el Entonces, PHP o él o no? no, vamos a tener que desarmar esta cadena y quedarnos siempre con la última posición de esa cadena desarmada. No hemos visto funciones de cadena porque hay funciones de cadena específicas, pero lo tenemos que atar con alambre con las funciones que tenemos. Para cadena, porque están relacionadas, tenemos las primeras dos funciones de arreglo que hablan de que trabajan con una cadena acá y trabajan entregándome una cadena. Entonces, si yo tengo mi texto en una cadena y tengo que tratar de separarlo en pedazos, ¿cuál voy a usar de estas dos funciones? Puedo explotar, si quieren, la cadena, o puedo implotar o unir partes de un array en una cadena. ¿Qué quiero hacer? Explode. Quiero que mi cadena haga y se separe en pedacitos para yo poder analizar uno de esos pedacitos, que es el último. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que sea separado. Le voy a hacer un explode, un
explode de qué. Miren que el Notepad++ me sugiere los parámetros si yo no voy y copio. Me dice string delimiter. ¿Cuál va a ser parte de esa cadena el elemento que me va a servir para separarlo en pedacitos? ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo común en todos los casos que me va a servir para hacer esa separación? El punto, la extensión, digamos. Vos necesitas la extensión, pero lo que te separa en pedacitos va a ser punto. Como me pide un string, yo voy a tener que escribir el punto entre comillas simples. Después me dice coma. Pide otro string, que es la cadena en sí que yo quiero desarmar. Esa cadena viene en la variable nombre de archivo. Porque es justamente lo que quiero separar para quedarme con lo último. Pero todo avance nos trae un nuevo desafío. Está bien, yo ahora voy a hacer un print R para verlo, nada más no lo hagan ustedes para entregar. Voy a ver, este en archivo funciones, y eso se está usando en procesar. Entonces yo voy a venir acá, voy a cargar otro usuario, JPP. Para llegar hasta ese punto. La imagen 2 y le doy a subir. ¡Wow! Dice uncut error. Es un error que no puede atrapar. Call to undefined. Ahí está. Llamado una función indefinida de nombre de archivo en el archivo procesar. ¿Por qué está indefinida ahí? ¿Qué me falta hacer acá para poder utilizar una función que está en otro archivo? Y linkear Linkear, ¿cómo lo hacemos acá? Require once. En general no vamos a usar otro que tenga el nombre del archivo funciones.php. Y ya está, porque estoy en la misma carpeta, ¿no? No le pongo otra carpeta porque estoy en el mismo lugar. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Recálculo. Wow. Me dice move all of the file. El segundo argumento de la copia de la función cannot be a directory. No puede ser el segundo parámetro una dirección de carpeta. Vamos a ver. Retomemos. Origen del move all of the file es esto. Esto está bien, el nombre temporal. Ahora, el destino, que quizás es lo que me está retando, es una carpeta con un nombre de archivo. Ah, ahí está. Yo acá por ahora tengo una carpeta con un nombre de archivo. Y ese nombre ahora no tiene nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora no voy a ejecutar todo esto porque solamente quiero ver la parte del si estoy pudiendo reconocer la extensión. Ahora lo vamos a descomentar. Bien. Fíjense que esto era el array de la imagen subida y ahora voy a ver el array del separado. El separado actualmente tiene la imagen 2 y el JPG. ¿Sí? Si quisiéramos hacer una comprobación, yo de prepo le voy a poner la función este nombre. Que lo voy a sobreescribir por un ratito, no hagan esto ustedes en casa. O sea, sí para probar, pero no para entregar. Ese nombre con tantos puntos locos. Para ver cómo funciona. Estoy probando cómo funciona esta parte. Entonces, vengo acá. Miren, me queda en la posición 0, imagen 1, en la posición 1, mi, en la posición 2, foto, en la posición 3, JPG. Recién en la posición 2 yo tenía la extensión, ahora la tengo en la posición 3.
¿Y cuántas componentes se han creado? 1, 2, 3, 4. Y en la posición 3 tengo la extensión. Vamos a hacer un análisis. En la posición 3 tengo la extensión y tiene 4 componentes. Cuando tengo el caso más básico, tengo el índice de la extensión es 1 y tengo 2 componentes. Entonces, cuando tengo 4 partes, el índice de la extensión es 3. Cuando tengo 2 partes, el índice de la extensión es 1. ¿Qué relación hay entre la cantidad de componentes y el índice? Acá tengo 2 componentes, índice 1. Acá tengo ahora 1, 2, 3, 4 componentes, el índice 3. ¿Qué relación hay en el total de componentes y el índice donde va a estar siempre la extensión? Numéricamente, ¿no? Que es un impar. No, Mm, no tiene por qué ser un impar, porque si yo acá le pongo un sí, pedazo más, le son digo 5, claro, van a ser 4. Sí, mi sí. foto nueva. Mira. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, pero el último índice es 4. ¿Cuál es el patrón? ¿Qué relación hay entre la cantidad de componentes que se generan y el índice de la última componente? Siempre es que cuando son 4 elementos, el último índice es 3. Cuando son 2 elementos, el último índice es 1. Entonces, ¿qué relación hay entre la cantidad de componentes y el último índice? Que es un número entero. Se nos va. ¿Y qué diferencia No. tiene entre la cantidad y el índice? Yo digo, tengo 5 componentes, índice 4. Tengo 3 componentes, índice 2. Tengo 2 componentes, índice 1. Y se le resta un índice. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué función sé yo la cantidad de componentes? Está por ahí escondida. Esta. Count, que me da un array, recibe un array, perdón, y me puede devolver la cantidad de componentes que tiene ese array. Entonces vamos a usar count, y como quiero una cantidad, la voy a guardar en una variable, de componentes que tienen arreglo S separado. Pero ese count de cantidad me va a dar siempre uno más. Entonces, capaz que no quiero hablar de la cantidad, sino que quiero hablar del último índice. Entonces digo count menos 1. Y ahora, en vez de hacer print de separado, le voy a decir un echo del arreglo separado, pero en la posición índice. Porque se supone que esa es la última posición. Esto va a ser raro para ustedes, para los chicos de la mañana también. Entonces, ¿qué hago ahí? Muestro el arreglo separado que tiene la posición count menos 1. Si está todo bien, tendría que decir JPG. Vamos a ver. ¿Sí? Cuenta el total de componentes, le resta 1 y esa es la ubicación de la última. Y después uso ese índice para acceder al arreglo y accedo a la última componente. ¿Qué opinan de eso? ¿Parece nuevo? ¿Un tema nuevo? Y sí. Se supone que ese tema tendrían que haber usado cuando han trabajado con los videojuegos, pero han encontrado maneras raras de trabajar y bueno, no lo han usado. Y en otros prácticos también, cada vez que tenían que separar el nombre, bueno, esta es una versión, como les digo, elevada a un nivel. Dicen, profe, no, yo voy a suponer que así siempre. Si le corrige el profe Juan Pablo,
que es mucho más severo que yo digo, bueno, él te va a decir, falta que se haga el paso para el caso y te va a dar el caso, que tenga más de un punto y te va a bajar puntaje. Entonces, si bien hay una directiva de cómo se corrige, el profesor va a aprobar todos los casos. Y si hay un caso que no se cubre, te va a decir, no, este caso no es general, sino que es particular cuando la imagen se llama así. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en el parcial? Para que no se les vaya. Le puedo decir, los nombres posibles de imagen podrían ser esto. Para que te diga, tengo que estar pilla, y le tengo que retocar así, para que siempre me quede con la extensión. Es el chiste, quedarme con la extensión. Hacerle zoom, Valentina. No te estoy escuchando, ¿no? Ay, perdón. Ahí está. Bien. Para. Hacerle zoom, hacerle más grande la página. Uy, Tranqui. sí. Dice, función, renombrar archivo. Nombre archivo, usuario. El nombre archivo ahora tiene el nombre ese loco. Lo separo con explode. Tiene un puntito, ¿verdad? En el primer parámetro. Sí, acá Sí. tiene puntito. El Acá sí. índice, En el sí. flow tiene un puntito. Y el eco de separado para el índice. Fíjate que índice no va entre comillas porque es una variable. Ah, es verdad. Es que lo copié y lo pegué del otro lado. Bien, Y se lo guardalo. cambié el nombre. Perfecto. Actualizarlo. Tampoco. Vamos a nuevo al archivo. Pará. ¿Y cuántos parámetros le pasa a nombrar archivo? Renombrar archivo. Le tiene que pasar el nombre de la foto y el nombre del usuario. Acá iría, me falta ponerlo así, Coma, el nombre del usuario. Sí. coma. Sí, porque son parámetros. El post del usuario. El post. Sí, perdón. Y ya lo copio. Control C. Ahí. Bien, ahora. Bien, probemos. De nuevo. Error. Dice sintaxis para. En procesador de la línea 2 hay un. ¿Qué será ese símbolo? No sé, parece que hay una comilla de más. Procesar. Bueno, sí, en la línea 2. Esto viene a ser la línea 2 acá. Diría que está ahí adentro. Norenti, usuario y Norenti la clave. Fíjate ahí que están pegados los símbolos de el AND con el Norenti en la línea 2, no, en la línea 3. Para, ahí en funciones, ¿cuántas comillas tenés? Acá, van dos. No, una, y de al final, ¿cuántas tenés? Acá está el error, que hay un cosito. Justo no lo vi. Bien, actualizalo. Volví a tener error. Dice, en aspecto dice renombrar archivo en la línea 2 de funciones. Función, renombrar archivo. A menos que lo haya escrito mal en procesar. Renombrar, da igual. Renombrar archivo, el nombre del coso y el nombre. ¿Y allá también tiene dos parámetros? Sí. Renombrar. Y para. Pero, muéstrame el mensaje de error de nuevo. Unexpected identificador, renombrar archivo en la línea 2. Va de nuevo. Func, con N. Function. Antes de la C. Sí. Ahí está. Ahí está ahora la marca. Yes. Bueno, va queriendo. Ya el resto, ¿te acuerdas que yo le he comentado porque me daba este error? Porque todavía no tengo el nombre, pero ya... Ahí está. La extensión? Ahí está la extensión. Ahí está. Perfecto. Ok, entonces ya me quedo tranquila. Sí, sigamos. A mí creo que no me está funcionando. ¿No ves la extensión? Mostrame. Ahí muestro.
se visualiza, ¿verdad? Sí. Ahí me dice que hay un igual inesperado en la línea 2 de procesar. Vamos a ver. Capaz que he hecho mal. Aquí 2 puntos, ¿verdad? ¿Cómo No, es? ¿No igual? nada, no va nada. ¿Nada? Ah, Es eso. bueno. Ahora, ¿qué Punto y dice? coma en la línea 11 de procesar. En la línea 11 le dice unexpected punto y coma. ¿Esto no va aquí nada? Para. Sí va punto y coma. Fíjate que estén bien cerrados, falta cerrar los paréntesis de la función. Porque, ahí, Aquí. ahí, Ahí. guárdalo, próbalo. Sí, Listo. sí funciona Ahí porque el está. mío era este archivo, sí, sí. Bien, perfecto. Ahorita sí. Muy bien. Entonces hasta acá yo tengo individualizado lo que sería la extensión, ¿no? Yo voy a sacar el eco y le voy a poner que esto es la extensión. ¿Sí? Y tengo que armar el nuevo nombre. Entonces, nuevo nombre va a tener el nombre de usuario que venía acá. Esto que yo te pido el nombre de usuario podría ser en algún momento, si es un integral, que trabajen con una fecha y rearmen el nombre con el nombre de usuario, la fecha y la extensión, pero siempre van a tener que concatenar con la extensión. Entonces digo, bueno, ese usuario, para que me quede con la extensión, yo le tengo que concatenar el punto separador de extensión. Entonces voy a decir, concatenar con una cadena que tenga el puntito. Y además concatenar con la extensión. ¿Sí? Ahí yo ya tendría, lo vamos a ver, pero no se muestra así para entrega, ¿no? Sin los párrafos. Sí me ha quedado el nuevo nombre. Bien armado. O sea, tengo que armar el nuevo nombre con el nombre de usuario concatenado con un punto concatenado con la extensión. Ahí me tendría que decir mruiz.jpg. En este caso era JPP. jpp.jpg. Está concatenando bien. Por último, para que yo lo pueda usar a este dato en el otro archivo, ¿qué tengo que hacer con eso que yo he armado? Tengo que devolverlo hacia mi archivo principal. ¿Cómo se devuelven valores de variable? Se retorna. O sea, uso return. Return. Pueden haberlo visto con paréntesis o sin paréntesis. Funcionan las dos formas. Y recién ahí va a continuar mi código. ¿Hacemos eso? Estas cosas de nuevo nombre y retornar al nuevo nombre. Sí. Bien. Valentina. Sí, yo lo pruebo. Justo te termino de copiar. ¿Está bien? Profe, ¿qué básicamente tiene que aparecer? Creo que me aparece en error. Acá en vez de return hace un eco Sí, para poder verlo. Cuando hagas el eco te tiene que salir el nombre original del usuario con la extensión original, digamos, el usuario con la extensión. ok. Y después le vamos a hacer return. Sí, era eso. Ok, entonces ya que funciona, que pueden verla, lo hacemos en return. Ahora, Maximiliano, ¿la has podido ver con el eco al nombre nuevo? Sí, sí lo vi. Yo le había puesto 1, 2, 3, así me salió 1, 2, 3.
punto web. Sí, punto web. Vamos a procesar. En procesar tenemos que ver si sigue siendo coherente todo el resto. Entonces digo, bueno, ahora tengo un nombre nuevo. Puedo ya descomentar esto si lo tenía comentado. Y si no, bueno, lo dejamos como estaba. Y digo, no cambió absolutamente nada, porque yo después lo usaba el nombre acá, o lo reemplazaba si no lo podía mover, y ya no lo uso más. O sea que ahora, con la función, lo guardo, tendría que moverse los archivos ya sin el nombre original, sino con el nombre de usuario y su extensión. Vamos a hacer una prueba con JPP. Tengo que tener una imagen llamada JPP en la carpeta IMG. Y ahí está. jpp.jpg o png o web o lo que quieran, está funcionando. Voy a ver si también se guardó en el archivo de texto, ya que estábamos. También, pero ha habido una corrupción acá del archivo por lo que estábamos guardando, que venía primero sin imagen y después con imagen. Después había un error, entonces vamos a hacer esto. Vamos a guardar el JPP y vamos a guardar el MRI. Ustedes guarden lo que quieran. Obviamente van a estar las imágenes movidas ya y las nuevas. Vamos a ver el archivo de texto. Bien. Acá como yo estaba parada ahí, lo ha creado desde ahí. Si yo lo cierro el archivo, lo borro y lo recargo y lo crea así, y cargo el otro y le pongo la clave que yo quiera y subo el segundo archivo. Está como debería ser, sin líneas en blanco al principio, sin faltantes, sin nada. Y borren el archivo de usuario, hagan el cargado con el movimiento nuevo y tenemos que seguir un poquito más. A mí me hizo algo bien largo, como que me lo hizo varias veces. Borrarlo al archivo y hacerlo nuevo al cargado. Porque debe ser tus intentos con errores. Mostrámelo si quieres. Ahora sí, yo había puesto 1, 2, 3, 1, 2, 3, así que Bien. hemos todo con eso. ¿Tenés dos imágenes por lo menos? No he cargado una sola, que cargo otra ahora. Sí, carga otra porque Bien. tenemos que listar. Bien. Los dos tengan dos imágenes cargadas con sus datos porque ahora vamos a hacer la siguiente parte. Se me ha hecho medio largo el tema. Porque le agregué esto de la función porque no vamos a ver más de funciones Profe, hasta terminar el repaso. ¿Sí? no se me carga la imagen. No, muéstrame el código. Voy. Lo borré, lo muestro. Lo volví a crear y me aparece sin ir. Bien, vamos a ver la función de donde se guarda en el archivo de texto. Para. Fopen, el usuario, el post y le decías ahí que te guarde el nombre de la imagen. Al final en la línea 21, creo. No. Mostrame qué más viene después. Sí, sí creo que sí. A ver, Vamos a espera. ver. El nombre. Sí.
hagamos una corrección acá. Anda a configuración en el menú. Sí. Así se llama el menú, configuración. No me En el parece. medio. En el medio. En el medio del menú. Ah, después del lenguaje. Ahí en el medio del menú. Eso no es menú, arriba. Ah, perdón, estoy medio ciego. Configuración de estilo, o configurador de estilo. Ese. Anda donde dice default, arriba. Arriba. Elegí el cuarto empezando de abajo, el que dice Twilight. Este. Sí, guárdalo. Además, anda a vista. Y cada vez que se te escape el texto por la derecha, baja hasta la opción ajuste del texto, que está casi a la mitad. Más arriba, más arriba, más arriba, ahí. Eso lo hace que en cada caso cuando el texto se te salga por el costado. Ok. Vamos a ver, para que lo vea tu código. Para. Borrar esa línea que has agregado que dice nombre archivo igual a la imagen, porque ahora vamos a usar el nombre real arriba en la línea 4, creo. Esa línea, borrala, no la necesitamos. Para, el separado explode, nombre archivo, índice count -1 del separado, está bien, extensión el separado del índice, el usuario, punto, la extensión y retorno nuevo nombre. Ahora está bien, guárdalo. Vamos a ver quién lo usa. Voy acá al archivo. Vamos a ver qué pasó en el archivo de texto. Ok, yo cierro acá y lo vuelvo a abrir. Sí. Ahora sí. Algo pasó ahí. Borrarlo el archivo de texto y ¿Y lo crearlo vuelvo a hacer? cargando 2 veces, sí. Ok. Tin, 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 tin. JPP. Ujú. Y ahora vamos a ver el archivito y debería estar correcto. Sí. Ahí estamos. Muy bien. Ahora sí. Continuamos. Entonces en tu caso era eso, que estabas guardando siempre el mismo nombre. Claro. No había borrado esa línea. Y no sé qué más te generaba, pero no se terminaba de ejecutar el programa. Hasta donde iba. Bueno. Ya vamos con la mitad del parcial. Casi. Porque dice que una vez que guardo el archivo de texto tengo que redireccionar al archivo listar usuario que no existe. Con 0 segundos de demora. Y después vamos a listar el archivo. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿alguno de ustedes rinde programación? No, yo no. No. Bueno. No vamos a tener problema entonces. ¿Qué me acabo de ver? Se me ha ido. Vamos a redireccionar, que un redireccionamiento a veces sale de aporta 0.50. Entonces vamos a la hojita permitida. No lo hagan de memoria, porque en eso hacerlo de memoria se olvidan de algo y no anda. Vayan a funciones varias, copien el header, van debajo del fputs, había que hacer un fclose para cerrar el archivo. Copio el header y digo, donde dice refresh tiempo, como me dice 0 tiempo de demora, pongo 0. En donde dice URL página X, le pongo la página que me dicen que a donde tengo que mandar, que es listarusuarios.php. ¿Qué pasó? Usuarios.php. Cierro la comilla. La borré sin querer. Vaya y no. Ahí. Y esto me debería redireccionar a una página que voy a crear ahora. Me paro en la carpeta de img
Le digo que voy a crear un nuevo archivo. Lo digo que lo voy a control S guardar. No, guardar como. Guardar como. Acá en el tipo elijo un PHP. Puedo presionar P y quedo en Pascal y bajo un poquito y tengo PHP. Le voy a llamar, ya me marca que estoy en la carpeta PHP, entonces digo listar.usuarios. Hago eso y guardo. Y ya me aparece ahí en esa jerarquía listar usuarios. Listar usuarios vamos a tratar de retomar algunas funciones que hemos usado en la parte de el guardado. No todas, porque no todas se usan. Vamos a procesar. Tengo que abrir un archivo. Sí o sí. Eso vamos a empezar por ahí. Después vamos a ver qué onda que tenemos que agregar. Nada más que acá el archivo cuando lo abra ya no va a ser para agregar o append, sino que va a ser para leer o de read. Porque lo tengo que mostrar. Entonces le digo, ¿cómo hago para mostrar un archivo? Voy a ver las funciones de texto. Va de archivo de texto plano. Y digo, recién usé fputs, que era para colocar o guardar líneas en el archivo de texto. Lo otro que puedo usar es fgets, que es lo contrario. Get viene de obtener. ¿Y qué obtengo yo? Un string. ¿Qué es el string que obtengo? Una línea del archivo de texto. Fíjense con qué trabaja. Trabaja con el fgets recibe solamente un resource, que el resource era justamente el de anterior, hecho con fopen. Entonces copio esta función, que me va a devolver una cadena. La pego acá. Como me va a devolver algo, y yo lo voy a usar, eso lo vamos a llamar línea, o cadena, o lo que quieran. En vez de resource, ya sabemos que la variable que nos está pidiendo es archivo. Ahí levanto una línea del archivo que hemos creado recién. Ahora, esa línea es una cadena. Yo para poder mostrarlo en una tabla, tengo que desarmar esa cadena en partes. ¿Cómo separo esa cadena en partes? Con Explode. Exacto. De nuevo le digo que el delimitador es el punto y coma, y que a quien tiene que hacerle eso es a la cadena línea. Ahora yo voy a mostrar que tiene esto. Como es un arreglo, voy a usar Prinere para ver qué tiene. Si tuviera que mostrar un arreglo con eco, no funcionaría. Por eso siempre uso Prinere. Eco es para variables individuales. Voy a probar listar. Supuestamente de acá se va a redireccionar. Ahí está, listar usuario. Acaba de levantar una línea. ¿Ah? Not found. ¿Pero lo has creado el archivo de listar usuario? Sí, pero creo que no la linké. Claro, tenés que hacerlo con que le linkeo, lo haces con el header. Ahí donde tenés que mandarla a listar usuarios. Cuando vos cargas, va para ahí. No, sí lo linké. Mostrame. Ahí comparto. Se visualiza, ¿verdad? Ahí vamos. Sí, ahora. Mostrame cuando linkeas header, refresh, URL, listar usuario. Amplíalo. Amplíalo al... La ventana. Y a la izquierda, ¡ay, de chiquitito que se ve! ¿Tenés con listar usuario o listar usuarios se llama el archivo? Va a tener que cambiar ahí. Ahí sí. A ver ahora.
volvé porque ahí. Dale, a subir. No, a ver. R en listar usuario en la línea 5. Ya estamos en listar usuario. Print R todo pegado. O sea, con el guión bajo pegado. Ahí. Claro, Actualizamos. ahora sí. Perfecto. Pésima elección de nombre, porque no te va a ayudar. Yo lo voy a analizar en el mío. Miren, Bien. vamos con el mío. Listo. Retomo que hice. Esto es listar usuarios. Levanto una línea del archivo con fgets. La separo en parte de esa línea con explode y ahora voy a mostrar qué son esas partes ya separadas. Me trae en la primera componente el nombre de usuario, en la segunda componente la clave y en la tercera componente el nombre de la imagen con su extensión. ¿Por qué hice esto? Porque me pide que lo muestre en una tabla. Y si yo tratara de trabajar directamente con la línea de texto que levanto, no la puedo individualizar fácil con las funciones que hemos visto, para yo decir, en esta celda va ahí el MRI, en esta otra celda va ahí el ABCD 1, 2, 3, 4, 5. No puedo, tengo que separar. Para eso uso explode. Ahora, es un buen momento para decidir qué partes de la tabla las voy a crear por única vez y qué partes de la tabla van a tener que ir en una estructura repetitiva porque sí o sí tengo que avanzar una y otra vez sobre las líneas del archivo hasta terminar de mostrarlo. Entonces, esto siempre que sea mostrado por pantalla, en tabla o en artículo o en lo que sea, necesito generar una estructura repetitiva. ¿Yo sé de entrada cuántas líneas va a tener mi archivo de texto? Bueno, yo acá guardo 2 veces. Tiene 3, podría tener 2, podría tener 5. Entonces tengo que usar una estructura repetitiva que para que me recorra todas las líneas una cantidad de veces que yo no sé. ¿Qué estructura usan cuando yo no sé? Pueden usar for, pueden usar while, pueden usar do while. ¿Cuál usarían? ¿For? For la vamos a usar cuando yo sí sepa cuánta, cuando yo diga 10 veces, cuando yo diga 50 veces. Cuando yo diga, tengo que recorrer todo el archivo y no sé Es cuántas. while, mientras. Puede ser un mientras. Entonces, ¿cuáles de estas funciones, de todas estas 4 que hemos creado, van a ir en un mientras para poder levantar una línea del archivo de texto, poder separarla y poder mostrarla en la tabla? ¿Desde qué línea va en la repetición? ¿Es separada? ¿Ahí pasó? Si vos lo haces de acá para abajo a estas líneas, por ejemplo, suponte que acá va la parte de procesamiento de la línea para mostrarla. ¿Cómo obtengo la siguiente línea? Claro, yo decía de la línea 4 para abajo, digamos, o sea, de esa línea 5 entonces, ¿verdad? No. Vos necesitas que la línea 3 y la línea 4 sucedan. Muchas veces. 2, 3, 4, 5. Yo no puedo empezar desde acá para abajo, porque no renovaría una nueva línea. No sé si lo visualizamos. Capaz Sí, cuando lo por termine. eso decía yo de la línea 5, que seríamos, digamos, para abajo, a eso me refería. No, ¿y dónde está la obtención de la línea y la separación? Usted dice entonces que línea y separada tiene que usarse en el while para que funcione. Podás hacerlo Bien, una y bien. otra vez, una y Perfecto, otra ahora vez. entiendo, disculpe. Entonces yo haría un while acá, que ya vamos a ver que vamos a poner en medio, con estas llaves van acá y después bajo. Esas dos van ahí acá. Van las 3, porque esto después lo voy a reemplazar por otra cosa. De todo lo que vimos, yo tengo que hacer esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que termine de recorrer este archivo. Entonces
Entonces voy a la hojita permitida y digo, ¿qué función de las que hemos visto de archivo me permite controlar si ya he llegado hasta el final del archivo? Foff. Exactly. Off. Bien, los dos. Entonces lo copio a esta y me mil sirve que la ponga ahí porque eso me va a dar verdadero o falso cuando, pero ya vemos qué corrección hacemos. Entonces, con el verdadero o falso va a entrar o no va a entrar, repetir de nuevo. ¿Quién era mi resource? El archivo. Reemplazo acá. En realidad todas las funciones menos fopen usan el nombre del archivo. Va, el variable con el archivo. Si yo lo dejara así, foff o foff me dice, es el final del archivo. Si es el final del archivo, yo no tendría que hacer esto. Entonces, cuando la función me encuentra que es verdad que es el final, yo debería, para poder entrar, decirle, mientras no sea verdad que es el final del archivo, entra a analizarme el archivo, a levantar líneas del archivo. Entonces yo ahí voy a hacer acá un eco para meter una línea en blanco, una HR, una línea de divisoria, y le voy a mandar la ejecución, y voy a tener un error, pero no importa, para que me muestre todo lo que tenga. Así, bruto, sin prolijar nada, porque estoy mandando el prinr completo. Si ustedes hacen eso nomás porque no se animan a terminarlo, va a estar incompleto, pero va a hacer algo. ¿Sí? Miren. Me muestra el primer arreglo, el segundo arreglo, el tercer arreglo, que era el mismo que el segundo, pues yo mando 2 veces, y me muestra un arreglo vacío. Ese arreglo vacío, cuando yo quiera usar las componentes, me va a dar un error. Por ahora, tratemos de mostrar esto en una tabla. O sea que cada fila, cada array que yo voy levantando, que es la línea separada, mostrarla en una tabla. Porque ahora está mostrando, pero metido todavía en un arreglo. Entonces, ahora hay que pensar qué de todo esto, no qué de todo esto, qué de las tablas no se repite y va a ir por fuera del while, y qué de las tablas sí se genera una y otra vez, y nos convendría tenerlo adentro del while. ¿Qué se genera de la tabla que sea fijo y permanente y que no tengo que irlo reemplazando con nada con cada línea de archivo? ¿Y a dónde lo pongo? ¿Cuáles son las partes fijas de una tabla? El usuario. No, de una tabla HTML. Cuando voy a decir table, tg, tr, th, tbody, ¿cuál de esas se ponen una vez y no se repiten durante toda la tabla? Tget. El tg Dejar. y el table antes de eso. Entonces vamos a hacer un gran eco. Podrían romper el PHP, hacer una tabla y volver a incrustar. O hacemos un gran eco donde diga table. Yo acá le voy a dar enter y lo mismo lo toma el HTML. Le digo tget y lo cierro ahí. Y adentro le voy a poner, esto es la zona de encabezado, le voy a poner un tr, porque voy a hacer una sola fila que va a tener los títulos. Y esas filas, la abro y la cierro. Le voy a poner varios th, que son los encabezados de tabla. th y th de cierre. Eso lo voy a hacer 3 veces. Entonces le voy a poner, era el usuario, la clave, que no lo deberíamos ver, pero esto es a los propósitos de acomodar algo, y la imagen o foto. Eso es fijo. Yo debería cerrar acá y terminó el ejercicio, pero aparte de esto yo voy a abrir el body, el tbody, digamos, que es donde van los datos en sí. Una parte de tg de encabezado y la parte de tbody es donde van a ir los datos.
Ahora, hago todo esto y en vez de mostrar el arreglo con los datos separados, trato de mostrarlo en una fila de una tabla. Y entonces digo, bueno, vamos a mostrar un TR. Fíjense que yo voy a hacer una única fila y la cuestión es que la repetición genere todas las restos de fila. Entonces yo digo, en el TR ahora vamos a tener TD, perdón, TDs con los datos, ¿sí? Y vamos a cerrar este TR en algún punto. Detalle. Yo voy a armar una tabla así con las columnas bien separaditas porque necesito concatenarle en el medio los datos de separada, que ahora ya lo voy a individualizar como separada de 0, separada de 1, separada de 2. Y acá viene una cuestión que nos ha salido en las consultas de hoy. Cuando yo hago un eco para mostrar HTML y necesito incrustar una variable en el medio de ese HTML, voy a venir con una cadena, un string, y cuando necesite separar el HTML, cierro la cadena, concateno con la variable que vaya en el medio, voy a concatenar de nuevo y continúo la cadena, que era el HTML. Entonces, siempre que yo haga de colocar en el medio del HTML una variable, necesito cerrar el HTML que venía, poner 2 puntos porque va a haber algo en el medio y continuar después el HTML que había. ¿Cómo? Bueno, ahí pondré la variable separada de 0, que va a ser la primera componente, que debería coincidir con el título que pusimos a la tabla. El dato debería ser correspondiente al usuario. Voy a agarrar eso, lo voy a hacer abajo también. Acá reinicio el HTML, sigo, tengo que interrumpir, entonces cierro la cadena, concateno, pongo la otra posición, concateno, abro de nuevo la cadena para continuar con HTML y vuelvo acá, cierro la cadena, concateno, ya con la siguiente posición que debería ser, por ahora voy a mostrar el nombre de la foto y en un ratito armamos una foto. Quiero que lo vean y lo hagan y en un rato hacemos lo otro. Entonces, ¿qué voy a ver? Saco esto porque esto era una línea divisoria y ya tengo las celdas dividiendo. Y me va a quedar cerrar la tablita y eso, pero no importa. Sí la va a poder dibujar. No importa esto. Esto es hay una... ¿Se acuerdan que había una línea fantasma que me daba un arreglo vacío? Bueno, esa línea fantasma se observa así, con un error de desplazamiento que se llama porque no existe el dato. Pero la tabla con los datos en sí está. Esto ya estaría funcionando el avanzar línea por línea para armar las distintas filas. Ahora hay que corregir, voy a corregir esto y después vamos a terminar de armar la imagen porque en vez de ver el nombre tengo que ver la imagen. Entonces, ¿cómo hago yo para que no me agarre esa línea vacía? ¿Qué control le puedo hacer antes de que la desarme y la use? ¿Dónde haría el control de si la línea no está vacía? Y antes de línea. Pero no la tenés todavía. Ah, es verdad. Necesito tenerla analizada la línea si está vacía antes de usarla y la primera vez que la uso cuando la tengo es acá. Entonces entre esas dos líneas vos vas a decir si línea es distinto del vacío, o sea, dos comillas pegadas. Haces el if y todo esto tiene que pasar por ahí porque es el único caso que está controlado de que existen las variables.
Va de nuevo. Hacemos un if. Apenas obtengo la línea para saber que no está vacío. Acá no hay un espacio en blanco en medio, está simplemente comillas pegadas. Y ahí sí digo, tengo datos para separar, separo y muestro. Vamos a probar. Debería desaparecer estos dos mensajes. Listo. Hagamos hasta ahí y En mi caso armamos. desaparece, pero arriba tengo como unas 4 líneas, literal. Tu archivo tiene. Abrí tu archivo de texto y fíjate que si visualmente está en esa línea en blanco, Ah, bien. son esas. Pero qué raro que no se las saltee, porque acá dice líneas en blanco. ¿No se las saltea con esa corrección? Me fijo. Ujú. Bueno, Ahora solamente hay una línea. Le he borrado el archivo. Tengo una línea. lo has borrado. No, tenés que eliminar el archivo porque esa línea no es perceptible por el ojo. Eliminar el archivo Sí, lo eliminé, lo volví a cargar los datos, digamos, y hay una línea, es una sola línea y no. y cuando vos le haces el línea distinto de vacío no la interpreta. A ver, me fijo. Bien, a ver si lo. Si las has hecho en ese orden. Línea. Separado flow. Ah, es que yo tengo aquí uno que dice eco HR. Esa es lo que está mostrando Esa sacala, exactamente. sacala. A ver si ya no va. No, Eso es lo que porque. está mostrando. Sí, Bien. ahí está, eso es. Perfecto. Ahora vamos a hacer el terminado de esto que está bien. Yo estoy haciendo fila por fila, entonces tengo que después de que cerrar el head y el body. Va, el body y la tabla. Después de que yo ya he Profe, terminado. Sí. ¿cómo muestro la pantalla? Perdón, justo estaba copiando. Anda abajo. No, ¿cómo se tiene que ver el código? Así, mira. ¿Cómo tiene que funcionar? Ujú, Así. Te tiene que dar una tabla y tiene que ver los datos. Sin errores, sin nada. ujú. Ya me fijo. Bueno, este es un buen momento para detectar cosas. Ah, no se me ve nada. Vamos a ver. Compartime. Se me ve así. Vamos a ver el código. Para. Tengo una. Para. Ahí dice si es el fin del archivo. While es el fin. Vos tenés que decir cuando no es el fin. Poner la negación. Sí. Guárdalo. Y vamos a probar. Ahí está. Buenísimo. Era eso. Entramos por la negación de que no sea el fin. Gracias. De nada. Entonces, cuando se termina todo este proceso y ya puedo cerrar la tabla. ¿En qué parte del código? Yo digo, ya no tengo más datos, listo, cierro. Cuando salgo de qué instrucción, De línea. pero ¿cuándo voy a tener todo el archivo procesado para decir ya puedo cerrar la tabla? ¿Cuándo creen que se termina el análisis del archivo?
¿Cómo sería? A ver, es que yo me he colgado un poco. Voy a decir, ¿en qué parte de la estructura, cuando termino el while, cuando termino el if, cuando salgo del if, en qué parte yo digo, ya terminé el análisis del archivo de texto, ya puedo cerrar la tabla? Y cuando salgo del if, ¿Acá? sí. Fíjate que vos ahí, cuando salís de acá, has trabajado con una línea en particular, no con todas. Mm, Entonces, sí. Cuando Se sale va del igual. while, puedo hacer el while, porque terminé de analizar toda la línea que había. Entonces salgo del while acá, se cerró la llave y le digo, echo, cerrame el t-body, now, cerrame el t-body y cerrame también el table. Y aunque no van a ver nada distinto, por lo menos ahora va a generarme una tabla completa y no un pedazo de tabla. Otro detalle. Ahora estamos mostrando el nombre de la imagen. Pero yo acá, antes de mostrar, debería generar la ruta para que quede más prolijo, que va a tener la carpeta y el nombre. Y en este lugar generar una imagen con esa ruta. Entonces, vamos a poner la ruta, o como quieran llamarle, va a contener el nombre de la carpeta que yo ya conozco, porque estoy haciendo el sitio, que se va a llamar img barra. O donde esté, capaz que está en fotos, capaz que está en lo que sea. Además, el nombre del archivo, que está acá. Y ahí tengo ya carpeta tanto, imagen tanto. Acá debería generar, yo voy a sacar el comentario porque ahora voy a tener mucho HTML ahí. Voy a agregar una etiqueta de imagen. Y ahí sí te voy a romper de nuevo el HTML. ¿Por qué? Porque tengo que decir img search. ¿Se acuerdan que en HTML va comilla doble? Y adentro voy a poner la ubicación. Y acá, después de que salgo de ahí, hago comillas doble de la misma source y cierro la etiqueta de imagen. Si quieren verlo más claro, ustedes tenían esto antes en HTML, img barra y el nombre de la imagen que podría llamarse jpp.pg. Yo ahora tengo que reemplazar ese search completo con lo que creé en la variable ruta. Entonces, como yo tengo que romper este hermoso HTML, para romper pongo comilla simple, punto, comilla simple. Porque sé que va en el medio una variable. Y esa variable es ruta. ¿Sí? Si ustedes no se recuerdan o si hacen mucho lío, generan una etiqueta HTML correcta con las comillas dobles, porque para HTML estaba bien. Y después rompan donde van las comillas dobles y separen en dos partes donde siempre tienen que cerrar la cadena con la comilla simple, un punto, concatenar la variable, otro punto, concatenar con la apertura de una comilla simple para continuar con la cadena de HTML. Ahora sí, deberían ver una tremenda imagen, pero ya verla. Miren. Sí, yo ya vi la tremenda imagen. Vean. Tengo los datos y tengo la tremenda imagen. ¿Qué les recomiendo yo? Por más que no hemos trabajado así, yo les recomiendo que cuando salen de la comilla doble de source, utilicen en la etiqueta el estilo. Nosotros cuando habito laboratorio 1 veíamos, puede estar en la etiqueta, puede estar en el mismo archivo donde está el resto del código, o puede estar en un archivo externo. Para probar hoy, decimos que genere en el atributo style dentro del IMG CSS, por ejemplo, el ancho 20%,
pueden poner las comillas, el punto y coma, perdón, si van a seguir haciendo CSS y si no, ahí nomás. Y miren. Ya está con eso. Porque dice, no tiene que ser lindo. Se tiene que ver la imagen. Yo en este caso que cargo 2 veces, obviamente tiene que ser la misma imagen. Con que les quede así, ya se dan por bien servido porque ustedes están haciendo back, no están haciendo front. Quedó así, profe. Bien. Valentina, me avisa cuando usted lo pueda hacer. Recién lo estoy haciendo. Bueno, Ya le no hay aviso. problema, no hay problema. Sí. Perfecto. Eso es todo del primer punto. Se me ha hecho a mí largo, no sé a ustedes, pero porque yo le agrego una función donde no había. Sí, profe. Largo. Pero ya hemos repasado un montón. Ahora, yo les puedo contar la idea de lo que sigan, pero no sé si ustedes y yo estamos en condiciones psicológicas de hacer el resto del código, que es del punto 2. Descuento el espíritu y lo podemos ver al inicio de la próxima clase y después, porque creo que ustedes también van a estar para la segunda parte. ¿Usted rinde integral, Valentina? Sí. Bueno, entonces usted, ¿y usted, Maximiliano? Yo también, profe. Entonces vamos a estar de 10 porque vamos a cerrar este tema en la siguiente clase y ahí vamos a enganchar con lo que quede. Porque en realidad, nunca va a El estar integral sí o sí vamos a tener, ¿verdad? Estas funciones y... funciones, mover archivos, trabajar Bien. con fecha, que es de la segunda parte, Bien. crear un archivo de texto o listar un archivo de texto, lo que primero surja, no vamos a tener las dos cosas, ¿sí? Van a tener o listar o guardar un archivo de texto, ¿sí? Me parece que va a ser más que lo voy a hacer que listen. Pero bueno, ya vemos. Tiene que haber por lo menos 4 temas, mínimo. Les cuento esto para que lo piensen. Ya vemos si nos juntamos el miércoles con ustedes o el jueves, porque hay gente que rinde programación y esa gente no va a venir el jueves, entonces esa gente va a venir el miércoles. ¿Sí? Ya vemos. Entonces, dice, trabaja este en el sitio 2. Trabaja en el archivo index. Yo lo voy a comentar, ustedes lo van a pensar después. Para simular cuántos días entre 0 y 30 al mes trabajaron 10 empleados, elegidos al azar, con horas diarias aleatorias para cada empleado entre 4 y 9. Parece mucho, pero lo vamos a hacer en divide y vencerá. Con un sueldo por hora constante de 3.200. Los nombres de los empleados estarán en un arreglo indexado en el archivo datos PHP. Mostrar los nombres de los empleados seleccionados, cantidades trabajadas al menos, porque puede haber algún dato más, horas por día que trabaja cada empleado, suponiendo que si yo ya le selecciono una cantidad de horas, esa va a ser para todos los días va a trabajar la misma cantidad de horas, los sueldos de cada empleado y la suma total pagada por esos 10 empleados. Mucho para hacer, pero lo vamos a encarar de la siguiente manera y yo les digo cómo lo encaramos y cortamos la clase porque ya se me funde el cerebro. Vamos a plantearnos, cada vez que ustedes ven repeticiones, ya sea fijas o con mientras, y haya que hacer toda esta cosita, fíjense que este ejercicio está pensado para trabajar en un mismo archivo, o sea, no voy a pasar datos de un lado a otro, quiero evaluar estructuras repetitivas, quiero evaluar uso de constante, números aleatorios, y lo más importante que quiero evaluar es una selección aleatoria de una componente de un arreglo. Otro tema le podría decir que listen el arreglo o que guarden sin repetición en el arreglo, y todo lo va a llevar a trabajar con arreglo. Todos los temas trabajan con arreglo de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo voy a encarar? Y eso es el chiste. Mi recomendación es cuando ustedes vean que tienen que hacer para 10, para 20, hagan para un caso y lo hagan paso a paso para un caso. Y cuando ya está funcionando para un caso, ya han hecho todo lo que tienen que hacer, a eso lo meten en una estructura repetitiva y ahí ven qué más hace falta. ¿Por qué? Si yo no lo veo así de
un caso solito y después lo llevo a más, cuando me dice mostrar los nombres de los empleados seleccionados, yo digo, ay, ¿cómo hago para tener todos los nombres? No, si ustedes piensan que elijo un nombre del arreglo, le calculo la cantidad de días que trabaja ese empleado, le calculo la cantidad de horas que trabajaría todos los días que va, y con el valor de por hora le calculo ese sueldo para ese empleado, ya lo puedo mostrar ahí, cuando ya tengo todos sus cálculos. Y el siguiente, de los que quedan, va a ser lo mismo, pero en una estructura repetitiva. Entonces ya no tengo que pensar, ay, ¿dónde va a estar hasta que yo lo muestre? No, lo genero, lo muestro, lo genero, lo muestro, genero el usuario, los datos que calculo aleatoriamente, el sueldo, muestro, 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 uno por vez. Lo mismo va a pasar si yo le dijera que compren algún producto en un súper y entre tanto la suma total de los productos que van comprando sea menor a, por ejemplo, 500.000, siga eligiendo un producto, me diga el producto, el precio individual, la cantidad que he comprado de ese producto y la suma total. Es lo mismo. Pero ¿Con un háganlo, switch sería eso, profe, o no? baja, cuando te dice que conté la cantidad, puede ser con un switch. Depende cómo. En este caso Claro. no hay switch. Pero hay casos que vas a necesitar un switch. Entonces, cuando ya tengamos la cabeza fresca los tres y quien esté, vamos a encarar una adaptación con Switch donde yo quisiera saber cuántos de algo se han adquirido. En este caso yo voy a elegir un empleado para hacer todos los cálculos, después otro empleado que no sea el mismo, entonces vamos a tener un detalle, cómo hago para utilizar una componente y después eliminarla para no tener dos veces el mismo nombre de empleado. Ya lo vemos. Entonces básicamente, ahora no, que debe estar cansado igual que yo, tienen que hacerlo en una sucesión de pasos para un caso. Cuando tengan resuelto, recién lo vamos a ver para una repetición, ¿sí? Entonces tengo que generar cantidad de días aleatorio, cantidad de horas que trabaja por día aleatorio, cálculo del sueldo que va a ser ¿qué? La cantidad de días por la cantidad de horas por día por el valor de una hora en plata, digamos, y muestro. Eso es la base. Cuando eso esté funcionando, que lo pueden hacer mañana, más tarde, ya vemos cuando nos juntamos nuevo, yo lo voy a hacer, pero para contarle. Recién cuando le esté funcionando para un caso, lo llevan a una estructura repetitiva fija, porque me dice 10 trabajadores. ¿Cuál es la estructura repetitiva fija que lo va a hacer todos los casos? ¿El for o el while? El for. Exacto. Recién cuando vos has resuelto un caso completo, lo metes en un for. Y hasta ahí llegamos porque si no, todos nos desmayamos.